escuchando jazz iraní. Y mientras en el cielo de Irán llueven bombas. Y este año fallecieron 1.700 civiles desde febrero. 254 niños. Te doy las gracias, Merlino, por recibirnos en este cálido y seguro hogar. Pero si quieres, ¿no puedes bajar un poco el volumen para que te escuches? Vamos a bajar. Perfecto. Ya que me prendo el porro. No, todavía no, dale. Hoy, 13 de mayo, pero hace 69 años, empezaba, al menos mediáticamente, lo que luego se conocería como revolución psicodélica. Un 13 de mayo de hace 69 años salió una publicación en una famosa revista de Inglaterra donde un vicepresidente de la JP Morgan conoció a María Sabina, una sagrada chamana de México, y este hombre le dio luz a esta situación, a estos saberes, a esta cultura, y fue un contexto en el que muchos profesionales de la salud, de la psiquiatría, de la química, de la filosofía, de la psicología, se hacían preguntas acerca de las sustancias psicodélicas que le daban marco a las creencias y los desarrollos de las cosmovisiones de antiguos pueblos. JP Morgan le envió una muestra de hongos 4 años más tarde a Albert Hofmann. Albert Hofmann era un químico suizo que descubrió o identificó la dietilamida del ácido lisérgico, un potente psicodélico que proviene del ergot, que es un hongo del centeno. Este químico se identificó con esa misma búsqueda y no solamente en su laboratorio de Suiza identificó el LSD, sino también la ibogaína, que es un potente psicodélico de otra planta del continente africano. Y cuando recibió las muestras que le mandaban de Centroamérica, él identificó también la psilocibina. Aquí traje un contexto literario en el cual se enmarca mi obra. Psiconautas, exploradores de la conciencia, que apoyados de plantas sagradas que provienen de culturas más que históricas, más que ancestrales, han dado sus testimonios, cada uno a su manera, el hombre en la evolución desde la nada ha sido un ser que ha ido ganando poco a poco conciencia. Como animal desarrolló sentidos que le dio la posibilidad de ubicarse en el espacio, interactuar con él. Si miráramos un mapa del 1300, un mapa europeo del 1300, veríamos que el mapamundi representa Europa, África y Asia, rodeado por mar. En ese momento, la conciencia del ser humano sobre quién era y dónde residía era mucho más restringida y local
que lo que hoy sabemos. Cuando Colón llegó a América, los mapas se expandieron. Seguramente mucho antes que Colón, los mapas ya se sabían que eran más grandes. Una cosa son los que se quedan con la bandera de una conquista cultural y otra cosa es la cultura que avanza. A mediados del 1800, Darwin escribió este libro, El origen de las especies. Y dice, hasta hace poco tiempo, la gran mayoría de los naturalistas creía que las especies eran creaciones inmutables y que habían sido creadas separadamente. El entendimiento del ser bajo la órbita divina de un Dios no daba más posibilidades de que todo lo que es siempre fue como creación de Dios. Darwin es el que se quedó con la bandera de un pensamiento que era representado por muchos en la época. La evolución del pensamiento avanzaba desde 50 años antes. Incluso Aristóteles ya proponía ciertos conceptos sobre la evolución. La conciencia del ser humano como ser se expandió luego de que Darwin llevara la bandera de la información. En los últimos 200 años, o quizás después de la revolución industrial, el desarrollo tecnológico ha avanzado tanto a escalas que son cada vez más vertiginosas, que el ser humano ha dejado de lado las preguntas existenciales y hoy lo que responde es cómo seguir avanzando sus tecnologías. Hubo muchos psiconautas en la historia, muchos exploradores de la conciencia, muchos exploradores del susurro que deja la pregunta ¿qué somos? Que no tiene respuesta, pero a quien se pregunta y se toma el tiempo de responder, le ve la sombra. La experiencia psicodélica es una de diferentes maneras de abordar las preguntas o de que de repente lleguen respuestas. El ser humano encontró en el tambor que golpeado a 200 golpes por minuto produce un estado de trance que lo conecta con fases espirituales. En la India, los sabios se iban de la ciudad a meditar y en el silencio del foco y la atención concentrada dedicaban años de su vida a la búsqueda de esas respuestas. Para muchos chamanes, el contacto con plantas sagradas fue fundamental, puesto que la potencia que tiene la experiencia psicodélica, una experiencia de este gramaje que tenemos aquí, puede llevar a planos que con la meditación también se llegan, pero con 20 años de meditación y de práctica.
Este libro es una bitácora de viaje, son 8 experiencias con hongos psilocibes. Después de haber forjado por muchos de mis amigos aquí presentes una escuela, estas no son mis primeros 8 experiencias, sino son mis últimas 8 experiencias, de muchas más. Y son el porqué o el para qué hacia experiencias con las cuales me estaba encontrando y que era consciente de que mínimo era valioso registrarlo. Me río por el ambiente tenso que creé, estoy contento de hecho. Bueno, pero dale, genera un poco, dale, el No. efecto del hongo, dale. Ahora me comparto. Les voy a compartir, tuve el honor de ser prologueado por Néstor Curveto, profesor doctor Néstor Curveto, que es profesor consulto de la Universidad Nacional del Sur, fue director del Laboratorio de Hongos Medicinales y Comestibles del CONICET, CERSOS, fue director del CERSOS y fue director del Centro Científico Tecnológico CONICET Bahía Blanca. Y él bueno, ya dije su especialidad, pero desde su generosidad me ha escrito un hermoso prólogo, obviamente le gustó el libro, y lo invité a que nos mande un mensaje en este momento. Así que voy a compartir con ustedes algo que no lo escuché yo tampoco, pero es Néstor desde España. Eso lo ha hecho Néstor, dale. Señor Néstor. No, eso es lo que le mandé yo. Hola a todos, buenas tardes. Les hablo desde España, así que, aunque hoy no pueda estar ahí con ustedes en Argentina, lo siento muy cerca. Primero que nada, gracias Francisco por invitarme a estar con vos en este día tan especial, aunque sea desde la distancia. Es un honor acompañarte en la presentación de tu libro. Francisco nos abre en este libro una puerta a su propia experiencia. Habla de apagar el cerebro izquierdo, y con eso se refiere a silenciar por un rato esa parte nuestra que todo lo analiza y lo controla, para dejar que aparezca otra manera de mirar el mundo, una manera más conectada, más integral, donde sentís que no estás separado de lo que te rodea. Cuando eso pasa, cambia todo. Se caen las barreras del yo y aparece un espacio interno distinto, un espacio donde puede estar tanto la curiosidad y la exploración personal como esa parte más profunda y respetuosa que tienen los estados ampliados de conciencia. Francisco recorre ese camino, a veces solo y a veces acompañado de gente de confianza, como una forma de llegar a respuestas. Estas preguntas que todos nos hacemos en algún momento. ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué es todo esto? Y la verdad es que no es algo nuevo. Desde siempre, en distintas culturas, ha habido personas que buscaron esa mirada ampliada. Chamanes, sabios, curanderos, lo hacían para entender la salud, el futuro de la tierra. La comunidad usaban la meditación, el silencio, el contacto con la naturaleza o ciertas plantas en contextos rituales. Francisco toma ese hilo desde hoy, desde su propia voz, lo cuenta de forma directa, sin vueltas y con mucha honestidad. Cuenta dónde vive sus experiencias, cómo las prepara y siempre con una mirada responsable.
profundizando, explicando y compartiendo lecturas y referencias para que nadie se quede solo con la anécdota. Este no es un libro técnico, no es un manual. Es la historia de un camino interior contado desde lo que él vivió, no desde la teoría. Así que los invito de verdad a meterse en estas páginas, porque acá no solo van a encontrar una historia personal, van a encontrar una forma distinta de pensar la conciencia, la percepción y lo que significa expandir la mirada. Gracias otra vez, Francisco, por compartir esto con tanta apertura. Y gracias a todos ustedes por estar acá. Si alguno tiene una pregunta, si alguno quiere fumar un porro, quiere comerse un honguito, quiere decirme lo que piensa. Felicitaciones. Gracias, Vivi. Muchas gracias. Gracias por venir. En ese orden. Bien. Quiero felicitar también el arte de la tapa que lo hiciste vos, ¿no? Gracias, hermano. Sí, Sí. sí, sí. Acá nos acompaña un cuadro. Contá un poco dónde fue editado y cómo fue editado ¿El libro? Mexicana, sí. Bueno, es mi primera obra literaria. He experimentado antes la industria de la música, habiendo editado con Pedrito y con La Fefa y Guille Jiménez, 2 discos, siempre autogestionados, y esto también para mí es un hermoso desafío aprender sobre. Es una forma de crecimiento. Entonces aprendí a editar. Es todo extremadamente personal, todo el diseño. Y a la hora de mandarlo a imprimir, está bastante en quiebra la industria editorial en Argentina y a nivel global. Por un lado, por culpa de este tipo de empresas como la que a mí me solucionó la vida, que es Amazon, porque realmente imprime a bajo costo. Estos libros se imprimieron el 27 de abril en Estados Unidos, hace un ratito, están calentitos todavía. El libro está publicado en Amazon, así que desde ahí ellos imprimen y mandan a todo el mundo. Y bueno, eso. No sé, Marlene, ¿y pregúntame algo. usted qué opina? Yo lo veo tan regocijado con su ombligo que me sorprende. Me encanta mi ombligo. ¿El tuyo cómo es? No, más pelotudo que el suyo. Bueno. No tengo más que un solo ombligo, así que me lo cuido. No, está bien, lo cuida bien y le pone en la arandela también. Y bueno, hay que cuidar todos los agujeros. Bueno, o dejarlos actuar en libertad también. Esto no se trata de cuidar los agujeros. Hay que cuidar. Hay que cuidar. Se puede ser libre con cuidado. Bueno, ahí. ¿No? Yo creo que hay que ser como lo que uno sigue. Hay que ser. Vueltas. Pensamos demasiado. Sale de ahí. ¿Sí? Estamos sobresaturados de capas de nuestra personalidad que nos autocensuramos todo el tiempo. Tenemos que sonar como siempre sonamos, tenemos que decir las palabras que siempre decimos, tenemos que hacer lo que siempre hacemos, tenemos que creer en lo que siempre creímos, tenemos que sostener las banderas de otros que nosotros no subimos a ningún lado, pero las tenemos que sostener. Tenemos que marchar por otros. Cuesta mucho. ¿Sí? Vivir en sociedad. Un libro que no puse ahí es El lobo estepario de Hermann Hesse. Y un libro que también me sentí muy identificado. Soy un poco un lobo solitario, que como todo lobo solitario vive en sociedad, de alguna u otra forma.
Y una señora me decía, no sé de qué hablaba, pero que hay que olvidar el pasado, decía, ¿no? Y que a nivel de cierta droga y demás, voy a cancelarse el pasado para ingresar en el nuevo mundo, ¿no? Y el pasado es perder el tiempo en un evento nostálgico, o es una referencia mal tomada, si no estás haciendo nada. Si no te regocijas del pasado, es una oportunidad de aprendizaje, y si no lo estás aprovechando, estás perdiéndote en el pasado. Y si no el pasado, bueno, también tendrá alguna cosa para rescatar, ¿no? El pasado no existe. Ya sé, pero de cualquier modo sos producto del pasado, también, ¿qué quiere decir? Soy producto del pasado o de cómo quiero ser. Sí, Porque si yo fuera producto del pasado, estaría mirándome en lo que fui. Y yo me estoy convirtiendo en lo que quiero ser. No, pero producto me refiero que lo bueno o malo, lo que tengas, vino del pasado. Y esa cosa tan lúcida, tan despierta que tenemos, tiene algo que ver el pasado también. Seguro. No sos por casualidad lúcido, despierto y enamorado de ti mismo, ¿no? Hay que ver qué es la casualidad. No sé, la causalidad será, no sé. La casualidad nos trajo hasta aquí, a nosotros, a esta discusión y a esta conversación también. La casualidad hacia la estadística. Bueno, para un mundo limitado que La trabaja casualidad- exclusivamente con la estadística. La ¿qué sé yo? casualidad es conceptualizar al aire, la nada. Somos una suerte de lo que es, y detrás de lo que es están esas preguntas. Una forma que el ser humano encontró de desarrollar esas preguntas fue exponiéndolas a sus discípulos, y sus discípulos crearon religiones. Es muy loco cómo la espiritualidad de hoy está basada en conceptos e ideas que tienen ya miles de años. Más allá de cómo se llame la cosa, Dios, cosmos, universo, supraconciencia, absoluto, seguimos hablando en términos antiguos. Yo creo que estamos en un periodo de transición donde, junto con el gran desarrollo tecnológico de seres artificiales que piensan más que los biológicos, nos van a ayudar a responder mejor sobre quiénes somos. Van a desaparecer las religiones, porque no van a hacer falta, porque el ser humano va a haber aprendido qué significa ser eterno, qué significa la vida, qué significa la muerte, qué no significa la muerte. Ahora, Panchuli, yo Perdón. tengo una pregunta. Porque, más o menos te lo dije la otra vez. ¿Qué tiene de malo no buscar respuestas existenciales? Porque yo lo que puedo decir es que en tu viaje psicodélicos, por ahí vos buscás respuestas como una micro religión. Y que las grandes religiones por ahí han tratado de establecer esas respuestas. Y yo digo, ¿por qué capaz que somos más sanos los que no buscamos? Porque no queremos imponer nada tampoco. O sea que lo tuyo es una continuidad de la vieja religión, con lo cual no es nada revolucionario. Aquí todos vinieron por su propia voluntad. No, vinieron a comer un sándwich y a tomar algo, ahora todos tienen frío. El vino especiado, que estaba bueno. Bueno, los hemos recibido lo mejor que hemos podido. No, Eso. lo ha hecho bien, sí. En mi experiencia personal me he chocado con respuestas que no estaba preguntándome. Y de repente le di forma a esa información a través de preguntas.
y fue un quiebre muy importante para mi ser. Pero yo no fui un Buda que se aisló al monte a reflexionar y se le reveló. Yo me choqué con la experiencia. La experiencia mía proviene de juntarme con mi grupo de amigos a experimentar sustancias, cada vez en dosis mayores, y llegó un momento en que el recreativo dejó de ser recreativo para situarse en otro ámbito que lo catalogo en místico, milagroso, trascendental. Y me choqué con esa situación. El libro y los relatos son también para bajar a tierra toda esa situación con la que me choqué y me ayudaron. Es una catarsis. De hecho, son relatos extremadamente íntimos, porque las experiencias están divididas en pequeños segmentos. Uno, el set and setting. Ahí describo el estado interno mío, mental, emocional, contextual. Y el setting, bueno, habla del entorno, de quien me acompaña y demás. Todo este libro lo escribí entre fin del 2024 y durante todo el año pasado, que fue un año muy duro, un año muy movido para mí, para mi espíritu. El año pasado me separé, el año pasado perdí un montón de laburos y proyectos que creía con cierta estabilidad. Y lo describo porque quise ser extremadamente justo y objetivo con describir mis estados a la hora de embarcar esas experiencias. Pero alguien describió sus estados desde afuera, mirando, no desde su yo, alguien miró lo que pasaba, mirá lo que le pasa, mirá en qué se convertía. Pregunto. Porque si no, su opinión no tiene nada de objetiva porque usted lo dice, eso no es. No es una opinión, es mi experiencia y mi interpretación de mi experiencia. Porque eso también es siempre una interpretación personal. Como todo es una interpretación. Como el frío que cada uno puede sentir. Y está muy bien escrito. Gracias. ¿En serio? Sí. No sé. Está muy bien escrito. Sí, yo leí una versión preliminar, no sé esta última, pero está muy bien escrito. Podría leer a un texto también si querés. ¿Quieren que le lea un textito? No, con cierta emoción, con cierta dramaticidad. Bien. Corto. Cortito. Bueno. No, pero puede ser, me refiero, Un párrafo. un párrafo. Un parrafito. Miren, le voy a leer el set and setting del episodio 4. Me encontraba en medio de marzo del año 2025, según calendario gregoriano, en el planeta Tierra. A tan solo mitad de mes habían sucedido tantas cosas radicales en mi vida que, aunque el año recién comenzaba, me hallaba con el cuerpo y el alma cansados. Después de 4 años dirigiendo la producción de cannabis medicinal para un gran proyecto provincial, me encontré un 1 de marzo como mi primer día fuera del proyecto. Quienes manejaban las leyes y verdades en el territorio donde vivo decían nuevamente que el cannabis es peligroso. Bajo una industria en retracción, mis proyectos antes fuertes tambaleaban en una cuerda floja a oscuras. El 7 de marzo una histórica lluvia inundó mi ciudad, llevando hacia el mar vidas y recuerdos. En mi barrio, los gritos de mis vecinos pidiendo ayuda se escuchaban solo detrás de la cortina de agua que tenía frente a mi ventana. Y mientras el río Napostá emergía del viejo y asfaltado cauce, los curiosos mirábamos hacia donde antes había calle y los héroes corrían en búsqueda de su capa. Por la noche, la oscuridad era protagonista en un cielo sin luna y sin suministro eléctrico en toda la ciudad. A mediados de marzo, cuando la mayoría ya había podido sacar el barro que inundó sus hogares, muchos nos sentimos inundados por dentro. Cuando la mayoría de los afectados terminaron de vaciar sus casas, mi alma comenzó a sentirse vacía también. Mis perspectivas y rumbos giraron como una calecita, aunque ya sin ganas de pescar una sortija.
Algo dentro de mí se quebró en marzo, y el sonido se escuchó resonando en muchas almas también. Fue un mes oscuro. Necesitaba oír dentro mío. Necesitaba ver hacia lo profundo de lo que me conecta con esta vida. Necesitaba transitar el más oscuro de los caminos y quería volver a ver luz. He descubierto la introspección por debajo de la manga de la psicodelia. Los pensamientos se vuelven tan nítidos bajo la lente de la psilocibina que quise aprovechar su clarividencia para hacerme las preguntas más difíciles. Me aparté del mundo un día de tormenta, fresco, de lluvia suave y cielo completamente cubierto. Me fui solo al rancho, mi lugar el mundo, el último paisaje que mis ojos quisieran ver antes de despedirse de mi conciencia. Bueno, pero en realidad por ahora es un relato de viaje, parece esto. Pero no siquiera, ni siquiera del parque psicodélico. Sí, te lo dejo para Bueno, después. pero falta. Hay que leer el resto. Hay que leerlo todo. Bueno, por eso. Todos nos perdemos la sorpresa. Claro. Perdón, si me permiten, a mí me gustaría hacer una reinterpretación de algunas palabras que dijo Pancho al principio. No con la intención de disentir, sino justamente de reinterpretar por ahí esta cuestión que planteó como una experiencia individual. A mí me parece, habiendo leído el libro, una experiencia profundamente colectiva, más que individual. No solamente porque en todos los capítulos generalmente la experiencia se lleva a cabo con un otro, sino por cómo él contextualiza a partir de diferentes obras y diferentes autores, toma un legado histórico de alguna manera, o sea que también tiene una raigambre histórica y social muy fuerte, que hace en juego con este lugar sin duda. Y justamente resalto esto porque en estos tiempos de individualismo extremo que vivimos y que de alguna manera nos quieren imponer, me parece muy interesante esta obra y esta publicación justamente como una lucha colectiva, una cultura colectiva de resistencia colectiva frente, digamos, a estos embates individualistas, ¿sí? Esa es una pequeña y humilde reinterpretación que hago en base a lo que conozco de la obra, que me parece interesante resaltarla porque si no queda como que es un viaje de Pancho y nada más, y sin duda que su mirada está presente y muy lúcidamente traslucida en estas páginas, pero me parece que él como autor, investigador de esta cuestión, está profundamente atravesado por la colectividad, por una sociedad, por una historia que es necesario subrayar, no olvidar y remarcar. Bueno, Con no todo sé. respeto. Yo de cualquier modo creo que es una cosa de individualismo o así extremo también, por más que usted lo pinte de otro modo y lo disfrace de experiencia colectiva. Perdón, ¿usted Yo lo creo que leyó? en realidad no ¿Usted se leyó separa el libro? mucho del individualismo y del egocentrismo y de lo que quiera, Yo creo y del que- autismo, Yo ¿no? creo que es una experiencia que ¿Usted lo leyó? Yo no, Ah, me parece que lo tiene que leer. bueno, que yo no lo he leído por eso. Yo hablo de Buenísimo, lo... Pero digo, hablar sin leer me parece un poco, No, un bueno, poco bueno. responsable. El señor Merlino está leyendo más el personaje que el libro. Pero creo que acá lo importante es la obra. Por supuesto, no. Yo te digo para que vos... No, no, por eso, pero la obra... Para que vos afines mejor la interpretación Bien. de lo que dice ese señor. Bien. Porque ese señor está un poco obnubilado con el Con el personaje personaje. Pancho Mora. Ahí estoy Desconoce el libro que estamos presentando hoy. Ahí estoy entendiendo. Muy buena la observación, señor Monachi, es correcto lo que yo hago. En realidad no buscar siempre referente, bueno, para mí el referente es él.